Bienvenidos a Dossier Paranormal, lo inexplicable documentado. He vivido en Red Hollow, Missouri, toda mi vida. Un pueblo pequeño, nada especial. Una sola escuela superior, un solo supermercado y una población que todavía le hace señas a cada carro que pasa. La mayoría de la gente aquí sale a pescar por diversión o se pasa los fines de semana en el estacionamiento de la gasolinera. Pero yo no. A mí me gustaban las cosas raras, videos de fantasmas, podcasts paranormales, ese tipo de cosas que te hacen dormir con la luz encendida. Así que cuando mi compañero de cuarto Evan trajo a casa una tabla Ouija que encontró en una venta de garaje, no lo dudé. Debí haberlo hecho. Era un sábado por la noche a finales de septiembre, con nubes de tormenta avanzando por el oeste. El aire se sentía pesado, tan denso que hasta respirar requería esfuerzo. Evan y yo matábamos el tiempo en la sala de la casa que alquilábamos a las afueras del pueblo, como a una milla de la antigua cantera. El lugar fue construido en la década de 1930. Pisos originales de madera, ventanas delgadas y un sótano lleno de trastos de inquilinos que se habían ido hace mucho tiempo. «Bro, mira lo que conseguí por $5», dijo Evan, dejando la tabla sobre la mesa de centro. Parecía vieja, muy vieja. La madera era más oscura que la de muchas de las tablas que había visto. Las letras estaban talladas, no impresas, y el puntero no era plástico, sino una pieza de madera color hueso, suave y fría al tacto. «Seguro que esto no está embrujado», bromeé. Él sonrió. «Mano, ese es el punto». Encendimos un par de velas. Afuera la tormenta retumbaba con truenos tan largos que parecía que el cielo respiraba. Daisy, la gata de la vecina que prácticamente vivía en nuestra casa, estaba sentada en el respaldo del sofá, mirando, cola moviéndose lenta. Pusimos nuestros dedos sobre el puntero, riéndonos de nosotros mismos. «Ok», dijo Evan. «¿Hay alguien aquí?» Nada. Me encogí de hombros. «Tal vez te estafaron». El puntero se movió. No rápido. Lento. Como si algo invisible necesitara pensarlo. S, I. Sentí que las yemas de mis dedos se levantaron como si una estática hubiera saltado de la tabla directo a mi mano. Evan levantó las cejas. «Golpe de suerte», dijo, con la voz un poco tensa. «¿Quién eres?» El puntero no se movió al principio. En cambio, algo más sí lo hizo. Daisy bufó. No a nosotros. Al pasillo. Su lomo se arqueó, el pelaje erizado. El puntero se deslizó sobre la tabla. C, A, S. Casa. Esa palabra no debió haberme helado la sangre, pero lo hizo. Un relámpago iluminó la sala en blanco por medio segundo. Juraría que vi a alguien parado en la entrada del pasillo. Una silueta. Alta. Inmóvil. Luego, oscuridad otra vez. Tragué. «¿Qué quieres?» La tabla permaneció quieta. Completamente quieta. La habitación se sintió más fría, como si de repente hubiera llegado el invierno a las paredes. Fue entonces cuando lo escuché. Mi nombre. No deletreado, no movido sobre la tabla, susurrado, justo al lado de mi oído. Noah. Me estremecí tanto que casi tiro la tabla al piso. «Bro, ¿qué te pasa?», preguntó Evan, confundido. «¿No oíste eso?». «¿Qué oír?». No respondí. Solo miré hacia el pasillo. Las sombras parecían más profundas, más densas, como si ni siquiera fueran sombras. El puntero se movió solo. S, O,
No. La tormenta afuera estalló con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Nope, dije. No, se acabó. Quité mis manos de la tabla. El puntero se movió de nuevo. N, O, A, J, V, E, N. La cara de Evan perdió todo el color. Ok, eso no fui yo. Daisy salió corriendo, las garras raspando el piso. Sentí algo en el aire, como un aliento, en la nuca. Me puse de pie. ¡Nos vamos! Agarramos lo que pudimos y prácticamente corrimos hacia la guagua. No apagamos las luces, no apagamos las velas, ni siquiera cerramos la puerta. Solo manejamos. Dormimos en el estacionamiento del Walmart hasta que salió el sol. Cuando finalmente volvimos a casa, todo estaba exactamente como lo dejamos, excepto la tabla. Estaba en el pasillo, apuntando hacia la puerta del sótano. El puntero señalando hacia abajo, como si estuviera esperando. La botamos. Manejamos 20 minutos hasta el río y la lanzamos desde el viejo puente del tren. La vimos flotar en el agua oscura. Pensamos que ahí terminó. No terminó. Esa noche, mientras intentaba dormir, lo escuché de nuevo. Suave, cercano, justo al lado de mí. Noah. Encendí todas las luces de la habitación y no dormí en absoluto. A veces, tarde en la noche, cuando la casa se asienta y el viento cesa, el silencio se siente pesado, como si algo estuviera escuchando, esperando. Y de vez en cuando, escucha la puerta del sótano abrirse, sin pasos, sin bisagras, solo la oscuridad diciendo mi nombre. He vivido en Sitka, Alaska, toda mi vida. La mayoría de los forasteros piensan que aquí arriba todo es paz. Montañas, océano, bosques que parecen interminables. Y sí, es hermoso. Pero la belleza puede ocultar cosas, especialmente en la oscuridad. Trabajo el turno nocturno en el Harbor View Lodge, un pequeño motel con paneles de madera en la Lincoln Street. Tranquilo, la mayoría de las noches. Algunos pescadores, turistas que quieren ver ballenas, algún que otro vagabundo. Pero esa noche no fue tranquila. Todo empezó cuando mi hermano menor Elias regresó a casa después de dejar la universidad. Se había metido en cosas raras por internet. Foros paranormales, comunidades obsesionadas con conspiraciones, chats oscuros. Pensé que era aburrimiento. Sitka puede metérsete debajo de la piel así. Pero entonces encontró una vieja tabla Ouija en el ático de mamá, envuelta en una colcha que perteneció a nuestra abuela. Nadie recordaba haberla visto allí. Elias insistió en usarla. Dijo que quería respuestas. Debía haberlo detenido. Era mediados de noviembre. La nieve aún no se asentaba del todo, pero el aire tenía esa quietud densa como si el mundo contuviera la respiración. Colocamos la tabla en la mesa de centro de nuestro apartamento sobre la oficina del motel. Las luces parpadearon con la tormenta que avanzaba desde el puerto. Elias encendió una vela. Para mostrar respeto, dijo. Me reí. Sí, respetó el cartón con letras. Pero la tabla no era cartón. Era madera, oscura, pulida, con bordes redondeados como si 1000 manos la hubieran tocado. El puntero parecía hecho a mano, tallado en hueso o algo parecido. Pusimos nuestros dedos sobre él. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Elias. Nada. Esperamos. El viento aullaba contra las ventanas. Entonces,
Lentamente, el puntero se movió. Sí. Aparté mi mano de un tirón. El no. Él sonrió, no emocionado, sino aliviado, como si hubiera estado esperando esa respuesta. ¿Quién eres?, susurró. El puntero raspó la madera, ahora más rápido. Amigo. La vela titiló. Algo cambió en la habitación, como si la presión del aire hubiera variado. Mis oídos tronaron. No me gusta esto, dije. Di adiós. Termina. El me ignoró. ¿Qué quieres? La tabla no se movió. En cambio, escuchamos un susurro detrás de nosotros. No fuerte. No una voz que se oye con los oídos. Más como algo dentro del cráneo. Quédate. Me quelé. Los ojos de Layas estaban muy abiertos, no asustados, extasiados. Tomé el puntero y lo empujé hasta Dios. La vela se apagó. No titiló. Se apagó. Como si alguien hubiera exhalado. No hablamos más del asunto después. Pensé que ahí terminaba. No terminó. Una semana después empecé a escuchar pasos en el pasillo de noche. Lentos, descalzos. Revisaba. No había nadie. El comenzó a caminar dormido. Lo encontraba parado junto a la puerta trasera, mirando hacia la línea de árboles. La nieve ahí siempre estaba intacta. Sin huellas, sin animales, nada. Luego vino la voz. Una noche me desperté al escuchar que alguien susurraba mi nombre. Lena. Suave, cercano, justo a mi lado. Encendí todas las luces. La tabla Ouija estaba sobre la cómoda. No la habíamos tocado desde aquella noche. La tiré a la estufa de leña. El fuego rugió, chispas subiendo por el ducto. Sentí alivio. Por unos 10 segundos. Luego las llamas se apagaron. No disminuyeron. No vacilaron. Se apagaron. Como si alguien hubiera arrancado todo el calor de golpe. La tabla quedó entre las asisas, intacta. El bajó las escaleras, con los ojos opacos, distantes. Dijo que no debiste haber hecho eso. Eso. No él. No ella. Eso. Le agarré la brata. Tenemos que irnos. Él negó lentamente la cabeza. Ya está aquí. Las luces parpadearon. La temperatura cayó tan rápido que pude ver mi aliento. Una sombra se formó detrás de él. No por la vela, no por las luces. De la nada. Lo arrastré afuera, hacia la nieve. Corrimos hasta la oficina del motel y ahí nos quedamos hasta el amanecer. Llamé a mamá. Vino y se llevó a Elias. Eso fue hace 2 meses. Él casi no habla ahora. Apenas come. A veces mira por encima de mi hombro y sonríe como si viera a alguien parado detrás de mí. Yo no duermo por las noches. No de verdad. Y a veces cuando el viento se detiene, cuando Sitka queda en ese silencio inquietante, sin respiración, vuelve. Ya no lo escribe en una tabla. Lo susurra. Decir adiós no fue el final. Nunca lo fue.
Crecí en Nome, Alaska, donde el invierno dura más de lo que la cordura debería permitir y la oscuridad se siente como algo vivo. Aquí, la gente se mantiene ocupada. Pesca en hielo, talla de astas, reparar motonieves, cualquier cosa para ignorar la forma en que las noches se estiran sin fin. Trabajo el turno nocturno en el Aurora Inn, mayormente registrando turistas que persiguen las auroras boreales. Normalmente nada ocurre después de las 11 p.m., solo el zumbido de la máquina expendedora y el viento raspando escarcha contra las ventanas. Pero una noche de diciembre, algo sí ocurrió, y desde entonces no he vuelto a dormir bien. Empezó con Tessa, mi mejor amiga desde la escuela elemental. Llegó a mi apartamento después del trabajo, con las mejillas rojas por el frío y los ojos brillando de picardía. «Mira lo que encontré», dijo, quitándose las botas y dejando una tabla gastada sobre mi mesa. Una tabla Ouija. No de las baratas de cartón. Esta parecía hecha a mano. Madera oscura, suavemente desgastada. Las letras talladas de forma irregular como si alguien las hubiera hecho a la luz de una vela. El puntero también era de madera, con un pequeño cristal opaco incrustado en el centro. «¿Dónde conseguiste eso?», pregunté. «Cabaña abandonada cerca de Taylor», dijo. «Tyler y yo estábamos explorando la semana pasada». Me quedé mirándola. «Tessa, tú sabes mejor que eso». Ella sonrió. «Sí, bueno, ¿no quieres ver si funciona?». No quería, pero la curiosidad es un animal hambriento. La pusimos sobre la mesa de centro. Apagué las luces. Tessa encendió una sola vela de lavanda y la colocó entre nosotras. Afuera, el viento gemía contra la estructura. La nieve golpeaba la ventana como dedos. Ambas pusimos las yemas de los dedos sobre el puntero. Yo ni siquiera hablé. No pregunté, ¿hay alguien aquí? Ni, ¿hola? Nada. Nada. La vela se apagó. No titiló, no se debilitó. Se apagó, como si alguien se hubiera inclinado y soplado. La habitación se volvió más fría al instante. Tessa forzó una risa aunque sonreía. «Debe ser una correntera de aire». No. Las ventanas estaban selladas, la calefacción encendida, y el aire se sentía más denso, como si un aliento permaneciera donde no debía. Entonces, el puntero se movió. Lento al principio, luego más rápido. «Hola». La voz de Tessa tembló, aunque sonreía. «Ok, eso es inquietante». Tragué duro. «¿Quién eres?». El puntero se deslizó por la tabla. «Niebla». Tessa frunció el ceño. «Niebla, como el clima». Pero yo entendí. En Nome, la niebla no solo se posa, oculta. Pregunté, muy bajo. «¿Qué quieres?». La tabla dudó. Luego, ver. Se me cortó la respiración. ¿Ver qué? Un frío me recorrió la espalda, como hielo en las venas. Me sentí observada no desde el otro lado de la habitación, sino desde justo detrás de mí. «Dile adiós», susurré. Tessa puso los ojos en blanco. «Solo está deletreando». El puntero dio un tirón, fuerte. Raspó la tabla con un sonido que sentí directo en los huesos. «No». Las luces parpadearon.
La habitación quedó a oscuras, excepto por el tenue brillo naranja del farol del estacionamiento afuera. «Tessa», dije con la voz quebrada, «vamos a terminar esto». Ella no me miraba a mí, miraba detrás de mí. ¿Tú escuchas eso?», susurró. Al principio no, luego sí. Pasos suaves. En mi cocina. Descalzos. Lentos. Constantes. Acercándose por el pasillo de losas. Mi garganta se cerró. Forcé el puntero hasta adiós, arrastrando sus dedos con los míos, cerrando la sesión. Los pasos se detuvieron. Las luces volvieron. No dijimos nada. Cuando Tessa se fue, me abrazó demasiado fuerte, como si no quisiera soltarme. No explicó por qué. Yo no pregunté. Esa noche me despertó el olor a lavanda. La vela estaba en mi cómoda, su mecha recién apagada, como si alguien la hubiera pellizcado. En la escarcha de la ventana, trazado con un dedo. Hola. Decir adiós no fue el final. Ni siquiera estuvo cerca. Crecí en Gander, Terranova, el tipo de pueblo canadiense donde todos saben en qué casa vivieron tus abuelos y donde cada camino parece terminar en bosque o agua. Los inviernos son largos, la niebla se asienta espesa sobre las calles y las noches se sienten más pesadas de lo que deberían. Trabajo el turno nocturno como manejador de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Gander, así que estoy acostumbrado al silencio. Me gusta el silencio. Pero existe un tipo de silencio que no es pacífico, solo expectante. Y ese es el silencio que recuerdo de la noche en que encontramos la tabla. Era mediados de febrero. Ese frío que hace doler los huesos. Mis amigos Liam y Derek y yo estábamos pasando el rato en el sótano de Liam, el lugar de siempre. Paneles de madera, un sofá viejo, pósters de hockey y un calentador que apenas funcionaba. Estábamos aburridos. Así comenzaba cada mala idea que alguna vez ocurrió en ese pueblo. El tío de Liam había fallecido ese mes y su madre le pidió que ayudara a limpiar el ático de la vieja casa familiar en Memorial Drive. Entre cajas de decoraciones navideñas y cachivaches olvidados, encontraron una tabla ouija de madera, tallada, vieja y pesada. Sin instrucciones, sin fechas, sin marcas, solo el alfabeto, yes, no y goodbye. «Vamos a probarla», dijo Liam, sosteniendo la tabla como si hubiera encontrado un tesoro. Puse los ojos en blanco. «Hermano, ¿sabes que eso es solo memoria muscular o movimiento subconsciente?» «Exacto», intervino Derek, lo que significa que no hay daño en intentar. Así que la colocamos en la mesa de centro. El puntero era de madera oscura, liso y brillante. Parecía hecho a mano, como si alguien lo hubiera moldeado con paciencia y propósito. Nos sentamos ahí, 3 adultos hechos y derechos con las rodillas pegadas a la mesa, mirando esta tabla estúpida. «Bien», dijo Liam, «pongan los dedos encima». No me moví. Derek tampoco. Nos miramos. Y fue entonces cuando el puntero se movió. No un tirón, no un desliz causado por alguien cambiando de posición. Se deslizó, suave y lento. La cara de Liam palideció. «Chicos, yo no lo estoy tocando». «Yo tampoco», dije, con la voz demasiado delgada.
Derek levantó ambas manos. No, yo no soy. El puntero se detuvo en yes. No respiramos. Tragué duro. ¿Hay alguien aquí? El puntero dio un tirón. Y-E-S. El sótano se sintió más frío, el aire más pesado, como si el espacio hubiera encogido a nuestro alrededor. La voz de Derek se quebró. Ok, Liam, basta. Uno de ustedes lo está moviendo. Lo juro por Dios, susurró Liam. No lo estoy tocando. El puntero empezó a moverse de nuevo. N, O, T, M. Nos quedamos congelados. Derek se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. No, ya terminé. Pero el puntero siguió moviéndose sin nosotros. N, O, T, A, N, Y, O, U, O, U, 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 U. Sentí algo en ese momento, no tocándome, no agarrándome, más bien como una presencia detrás de mí, observando, esperando. El aire olía a polvo viejo de ático, madera fría y algo más, como agua del lago estancada demasiado tiempo. Liam susurró. ¿Qué quieres? El puntero se deslizó otra vez, más rápido, como impaciente. M, I, R, A, R. Las luces del sótano parpadearon. El puntero raspó la tabla y se detuvo. La habitación quedó inmóvil. Derek, temblando, señaló hacia la pared de fondo. ¿Tú ves eso? Al principio no. Luego sí. Una sombra. No proyectada, no formada por nada. Simplemente ahí. Más oscura que la oscuridad a su alrededor. Tenía forma humana. Alta. Quieticísima. El puntero se movió una última vez. A, Q, U, I. Liam tomó la tabla y la lanzó hacia la sombra. Las luces volvieron a encenderse. La sombra desapareció. Todos salimos tambaleando afuera sin chaquetas, el aliento ardiendo en el aire helado. Nadie dijo nada. No hacía falta. A la mañana siguiente Liam nos envió un mensaje. La tabla no está. No tirada, no escondida, solo desaparecida. Se mudó 2 meses después. Derek la usa entrar en sótanos. Yo dejo las luces encendidas ahora, todas las noches. No importa el costo. Y a veces, cuando la nieve cae densa y el mundo se queda todo en silencio, juro que veo una sombra en la esquina de la habitación, solo observando, esperando, porque nunca tocamos el puntero, pero él nos tocó a nosotros. Crecí en Bar Harbor, Maine, donde la neblina del océano avanza tan espesa que puede tragarse el sonido y la distancia por igual. La gente aquí vive vidas tranquilas. Pesca, guías turísticos que recorren Acadia, vendedores de lobster rolls en verano. Pero los locales saben que hay cosas de las que no se habla después del anochecer. Cosas que el océano trae y nunca devuelve. Yo nunca creí en nada de eso hasta la noche en que me senté frente a una tabla Ouija en el ático de mi abuela. Era principios de noviembre, justo después de que terminara la temporada turística. El pueblo se sentía hueco,
como si alguien hubiera vaciado todo el ruido y dejado solo la neblina atrás. Estaba limpiando la casa de mi abuela después de su fallecimiento. Había vivido allí sola, terca como solo pueden ser las mujeres mayores de Maine. Su ático estaba lleno de baúles, libros y frascos de hierbas secas que olían a tormenta y sal. Mi amiga Emma vino a ayudarme, porque sabía que no quería estar allí sola. Esa casa siempre me inquietó. Demasiados rincones que permanecían oscuros sin importar cuántas luces encendieras. Mientras yo revisaba cajas, Emma encontró una tabla ouija dentro de un cofre de cedro. No de las de juguetería. Esta era vieja, de madera oscura, letras talladas profundas e irregulares. El puntero era pesado, frío y suave, como hueso pulido. Tu abuela estaba en cosas raras, bromeó Emma, arqueando las cejas. Ella era católica, de esas que se asustan hasta con las decoraciones de Halloween. Emma sonrió. Tal vez no fue ella quien la puso aquí. Ese fue el primer momento en que lo sentí, como si el aire del ático se espesara. Aún así nos sentamos en el suelo, porque la curiosidad es más difícil de resistir que el miedo. Colocamos la tabla entre nosotras. La única bombilla sobre nuestras cabezas titiló, moviéndose como si alguien hubiera pasado por debajo. La ventana estaba cerrada. No había corrientes de aire. «Pregunta tú», dijo Emma. Tragué saliva. «Está bien. ¿Hay alguien aquí con nosotras?» El puntero no se movió al principio. Luego sí, despacio. S-I. Emma soltó una risa nerviosa. Ok. Alguien está moviendo la tabla. Ninguna de las dos lo estaba haciendo. Podía sentirlo. La resistencia no era nuestra. Era como si algo más tirara desde el otro lado. ¿Cuál es tu nombre? El puntero se deslizó. S-A-L. Ambas nos quedamos mirando. Sal. El olor del ático se intensificó de inmediato. Salobre, húmedo, como el océano en marea baja. Emma se encogió de hombros. Tal vez es alguien que se ahogó o algo así. Intenté controlar la respiración. ¿Qué quieres? El puntero se movió más rápido. S-E-R-B-S-T-O. La luz titiló. La voz de Emma era pequeña ahora. «Ya, terminemos. Di adiós». Asentí y tomé el puntero. Pero este se resistió. No físicamente, no como si alguien lo agarrara. Más bien, como si algo lo mantuviera pegado a la tabla. El pecho se me apretó. «Vamos a decir adiós», dije con firmeza. El puntero se arrastró hacia N-O. Entonces el ático se volvió frío. No fresco, gélido. Mi aliento salió en vaho frente a mí. Emma se frotó los brazos. ¿Sientes eso? Antes de que pudiera responder, algo tocó detrás de nosotras. No la casa acomodándose, no tuberías. Un golpe deliberado en la pared del ático. Tac, tac, tac. Me giré lentamente. No había nada, solo sombras más densas de lo que debían ser. Miré de nuevo la tabla. El puntero ya se movía. E-S-T-O-I-Q-A-E. Emma agarró mi mano. «Lena, termina. Ahora». Forcé el puntero hacia Goodbye y cerré la tabla de golpe. La luz del ático se apagó. No titiló. Murió. Bajamos las escaleras a ciegas, jadeando como si hubiéramos estado bajo el agua. Cuando llegamos a la cocina, las luces volvieron. Todo parecía normal, pero cuando miré hacia la puerta trasera lo vi. Huellas húmedas sobre la madera, pequeñas, descalzas. Desde la puerta,
hasta las escaleras. No escuchamos la puerta abrirse. No había nadie más en la casa. Emma se fue de inmediato. Ni siquiera dijo adiós. Esa noche dormí en casa de mi madre. A la mañana siguiente volví a alimentar al gato de mi abuela. Cuando llegué a la cocina, las huellas seguían ahí. Solo que ahora había más, subiendo hacia el ático. Ya no vuelvo allí. Y a veces cuando la neblina avanza desde el agua y el aire se llena de olor a sal, lo escucho. Tac, tac, tac. El que respondió no era humano, y todavía está aquí. Crecí en Eureka Springs, Arkansas, el tipo de pueblo que se ve encantador en las postales. Casas victorianas trepando por las colinas, calles angostas entre los bosques, manantiales minerales que la gente jura que tienen poderes curativos. Pero cualquiera que haya vivido aquí el tiempo suficiente conoce la verdad. Eureka Springs siempre ha estado embrujado. La niebla se asienta demasiado espesa. Los bosques permanecen demasiado silenciosos y a veces por la noche escuchas pasos sobre los viejos porches de madera cuando no hay nadie ahí. Yo no creía nada de eso, no de verdad, hasta la noche en que jugamos con la tabla Ouija. Era finales de octubre, justo antes de Halloween, esa época del año en que el pueblo se llena de tours de fantasmas y caminatas a la luz de velas. Mi amiga Mara y yo trabajábamos juntas en el Crescent Hotel. Sí, ese Crescent Hotel, el que los turistas llaman el hotel más embrujado de Estados Unidos. Estaba acostumbrada a que la gente dijera que veía figuras en los pasillos o escuchaba susurros en habitaciones vacías. Yo ponía los ojos en blanco y seguía doblando toallas en la lavandería. Pero Mara era diferente. Ella creía en todo. Y le encantaba demostrar que yo estaba equivocada. Una noche, después de terminar nuestro turno alrededor de las 11:20 p.m., me convenció de ir con ella a Basin Spring Park, la pequeña plaza en el centro del pueblo. Dijo que podíamos intentar una sesión de Ouija. Me reí. Le dije que era dramática, pero fui. El parque estaba desierto, con niebla filtrándose entre los árboles como si tuviera peso. La fuente no estaba encendida, cerrada por la temporada, y sin el sonido del agua, el silencio se sentía antinatural, demasiado amplio, demasiado atento. Mara se sentó con las piernas cruzadas en los escalones de piedra y sacó una pequeña tabla Ouija que había encontrado en una tienda de segunda mano. Las letras estaban gastadas, el puntero rayado. Encendió una vela pequeña, protegiendo la llama del viento con sus manos. «Preguntemos quién embruja el Crescent», susurró sonriendo. Puse los ojos en blanco. «Casi es medianoche, ¿no podemos simplemente irnos a casa?» Ella sonrió con malicia. «Las mejores respuestas llegan después de la medianoche. Los espíritus escuchan entonces». «Claro. Y los vampiros usan el servicio de ballet del hotel». Pero algo en ese silencio hizo que mi voz sonara mal, demasiado fuerte. Colocamos las yemas de los dedos sobre el puntero. «¿Hay alguien aquí con nosotras?», preguntó Mara. Nada. Exhalé aliviada. «¿Ves? Nada. Es solo madera y...» El puntero se movió. No rápido, lento, deliberado, como si alguien pensara cada letra. S, I. Nos quedamos congeladas. Los ojos de Mara estaban abiertos de par en par, pero no parecía asustada. Parecía emocionada. «¿Quién eres?», preguntó. El puntero se deslizó. «Espera». Mara frunció el ceño. «¿Espera qué?». El puntero no volvió a moverse. La vela cintitocó, la niebla se acercó, el frío se intensificó, como si la temperatura misma estuviera esperando. Miré mi teléfono. 11:59 p.m. Se me hundió el estómago. «Mara, deberíamos parar». No respondió.
El puntero se movió por sí solo, con nuestras manos aún encima. Pregunta de nuevo después de la medianoche. La vela se apagó. La oscuridad fue instantánea. El pueblo quedó en silencio. Podía escuchar los latidos en mis dientes. La campana de la iglesia en la colina marcó la medianoche. Una vez, 2 veces, 3 veces. La niebla se espesó. No, se formó en una figura. Una silueta alta y delgada de pie junto a la fuente. Demasiado quieta. Demasiado presente. El puntero se deslizó tan rápido que nos quemó los dedos. Hola. Mara intentó hablar, pero el aire se sentía demasiado pesado para respirar. No sé por qué lo pregunté. Tal vez porque mi mente no sabía a dónde más ir. ¿Eres humano? El puntero no dudó. No. La figura dio un paso hacia adelante. Mara jadeó, retrocediendo a rastras. La tabla chocó contra la piedra. La agarré del brazo y la obligué a ponerse de pie. Corrimos. No nos detuvimos hasta que llegamos al hotel, sin aliento, temblando, con la niebla siguiéndonos como si tuviera intención. No hablamos de eso. No se lo contamos a nadie. No dormimos. Pero la noche siguiente, cuando caminé al trabajo, pasé por Basin Spring. La fuente seguía apagada, el aire seguía demasiado frío, y en los escalones de piedra donde nos sentamos, la tabla Ouija estaba ahí, el puntero en el centro, apuntando directamente hacia mí. Mara jura que no volvió por ella. Yo tampoco, pero alguien sí. Alguien que nos dijo que preguntáramos de nuevo. Y sé que si lo hacemos, responderá. Y esta vez, no solo dirá hola. Vivo en Sand Point, Idaho, allá arriba, cerca del lago, donde la niebla se queda baja sobre el agua y los pinos parecen inclinarse un poco más cada invierno. Mi casa es una pequeña cabaña alquilada en el borde del bosque. Tranquila, simple. Un lugar donde puedes escuchar cada paso sobre las tablas del piso. Me mudé allí para tener espacio, después de que mi padre falleció, para alejarme del ruido, de la gente y de los recuerdos. Pero algunas cosas te siguen de todas formas. Todo comenzó un jueves por la noche. Mi amigo Callum y yo habíamos manejado hasta Spokane para ver una película tarde en la noche. 2 horas de ida, 2 horas de regreso. Era casi medianoche cuando entramos por el camino de entrada, los faros recorriendo la pared de la cabaña. Todo se veía normal. Sin luces encendidas, sin ventanas rotas, sin señales de entrada forzada. Pero cuando abrí la puerta y entré, algo estaba mal. La tabla Ouija estaba sobre mi mesa de centro. Yo no la había sacado. No la había tocado desde la semana anterior, la noche que a Callum le pareció divertido ver si algo respondía. No respondió. Dijimos adiós, la guardamos en el closet del pasillo y ahí quedó el asunto. Excepto que ahora estaba colocada en el centro de la sala como si alguien la hubiera puesto allí con cuidado, deliberadamente. El puntero descansaba justo en el medio. Callum se rió. «Ja, ok, eso sí da miedo. ¿Seguro que no la dejaste afuera? ¿Tú estabas aquí? Tú me viste guardarla». Él dejó de reír. La cabaña estaba más fría de lo normal, como si la calefacción nunca hubiera encendido. El aire sabía viejo, como polvo de ático. Caminé al closet del pasillo y lo abrí. Todo estaba intacto. Cajas apiladas igual, chaquetas sin mover, pero el espacio donde había guardado la tabla estaba vacío, sin señales de que alguien hubiera entrado. Nada faltaba, solo la tabla y el puntero. Callum dijo en voz baja, «¿Quizá tu papá la usó? Mi padre está muerto». El silencio después de eso fue más ruidoso que cualquier sonido.
Nos sentamos en el sofá, los dos mirando la tabla como si esperaran que se moviera sola. La cabaña estaba tan quieta que podía escuchar el tic-tac de mi reloj de muñeca. Afuera, el viento rascaba los aleros. No sé por qué lo hicimos. Curiosidad, estupidez, algo más pesado. Pusimos nuestros dedos sobre el puntero. Pregunté, ¿qué quieres? La tabla no se movió. Pero la habitación sí. Un zumbido leve vibró bajo el piso. Las paredes crujían, no como asentándose, sino como si algo presionara desde afuera. Las luces parpadearon. Entonces el puntero se deslizó. Casa. Se me cerró la garganta. Callum tragó saliva. ¿Quién está en casa? El puntero dio un tirón violento. Tú. Callum retiró la mano de inmediato. No, ni de broma. Pero yo no podía moverme. ¿Qué eres? Susurré. El puntero se deslizó más lento esta vez, como si la respuesta requiriera pensamiento. Nada. Callum bufó. Entonces lárgate. El puntero volvió a moverse. No. Las luces zumbaban, se atenuaron. Me puse de pie tan rápido que la silla raspó el piso. Ya terminamos. Adiós. Guardé la tabla en el closet y cerré la puerta de golpe. Luego la aseguré con llave, como si eso sirviera para algo. Esa noche dormimos en la misma habitación, fingiendo que no escuchábamos pasos. Cerca de las 3:12 de AM me desperté, y la puerta del closet estaba abierta. La tabla Ouija estaba en la entrada. El puntero apuntaba por el pasillo, hacia mi dormitorio. No volví a dormir. Callum se fue al amanecer, negándose a mirar la cabaña por última vez. Me dijo que me mudara. Le dije que lo haría. No lo hice. Todavía escucho la puerta del closet abrirse a veces, aunque la clausuré con clavos. A veces tarde en la noche, cuando el viento se detiene y el lago se queda inmóvil, escucho algo moviéndose sobre las tablas del piso. Lento, descalzo, acercándose. Y sé lo que está esperando. Que me siente. Que ponga los dedos sobre el puntero. Que pregunte otra vez. Porque nunca dijo adiós. Vivo en Talkeetna, Alaska, donde el invierno se instala temprano y el cielo se oscurece mucho antes de la cena. La gente piensa en Talkeetna como un lugar pintoresco y acogedor, con sus tienditas de regalos y el café pequeño con el mejor chocolate caliente del estado. Pero basta salir de las calles turísticas, pasar los abedules y acercarse a las casas silenciosas cerca del río, para que Talkeetna se convierta en algo completamente distinto, quieto, inmóvil y vigilante. Allí está mi cabaña. Nunca le he tenido miedo a la oscuridad. Crecí con ella. Bosques densos, inviernos sin luz, noches congeladas que crujen y se mueven sin avisar. Pero desde aquella noche con la tabla Ouija, la oscuridad se siente como si estuviera esperando. Todo comenzó por culpa de Anya, mi mejor amiga desde la escuela superior. Siempre le encantaron las historias de fantasmas, el folclore y todas las viejas costumbres traídas por mineros, tramperos y la gente que vino antes que ellos. Esa noche estábamos encerradas por la tormenta, carreteras cubiertas de hielo, el viento lanzando polvo blanco contra las ventanas como si alguien rascara para entrar. Tomábamos té, jugábamos cartas, hablábamos de tonterías. Entonces ella encontró la tabla Ouija. Había pertenecido a mi abuela, guardada en un viejo cofre de cedro en el ático. Yo había olvidado que estaba allí. Mi abuela siempre me advirtió que no la tocara, diciendo, algunas puertas se abren demasiado fácil y algunas cosas no se van una vez invitadas. Anya se rió cuando le dije eso. Tu abuela también creía que los cuervos podían leer mentes, dijo. No estaba equivocada, pero eso no significaba que tuviera razón.
Aún así, cedí. La curiosidad pesa más que la cautela. Nos sentamos en el suelo de la sala, el fuego proyectando sombras largas por las paredes. El viento aullaba afuera. Las luces parpadearon una vez, luego volvieron. Pusimos los dedos sobre el puntero. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Anya. Nada. Ella sonrió con suficiencia. ¿Ves? Solo madera y superstición. Entonces el puntero se movió, lento, con propósito, no flotando, guiado. S.I. El fuego crujió detrás de nosotras, lanzando una breve lluvia de chispas por la chimenea. La voz de Anya tembló apenas. «Ok, ¿quién eres?». El puntero volvió a deslizarse. P-R-O-N-T-O. Sentí algo frío entrar debajo de mi piel. «¿Pronto qué?», susurré. Esta vez la tabla no dudó. «Tú». El pecho se me apretó. «Ya basta, terminamos». Pero Anya negó la cabeza, con los ojos muy abiertos, no asustada, sino fascinada. «¿Qué quieres de nosotras?», preguntó. El puntero se movió más rápido ahora. P-A-R-A-O-B-S-E-R-B-A-R. Las sombras en la habitación parecían más profundas, el fuego demasiado silencioso. Sentí aliento en mi nuca. No aire crío, aliento. Me giré. No había nadie. Anya tragó en seco. ¿Qué significa observar? Esta vez el puntero no deletreó palabras, deletreó números. 0, 1, 2, 8, 2, 7, 4. Me quedé mirando la secuencia, intentando entenderla, y entonces lo comprendí. 01, 28, 27, 04. 28 de enero de 2027 a las 4 a.m. El día, la hora, la fecha en que la tabla decía que moriría. Retiré las manos de un tirón. Se acabó. Di adiós. El puntero se deslizó hacia no con tanta fuerza que la tabla tembló. Las luces de la cabaña parpadearon otra vez. Duro, rápido, como un corazón agitado. Anya extendió la mano para tocar mi hombro. Su mano se detuvo en el aire. Sus ojos se fijaron en algo detrás de mí. «No te des la vuelta», susurró, pero por supuesto que lo hice. Ahí, en la esquina donde la luz del fuego no llegaba, había una figura, no con forma humana, demasiado alta, demasiado delgada, demasiado inmóvil, como una sombra arrancada de la pared. La habitación se volvió helada. El fuego se apagó hasta casi extinguirse sin morir. La sombra no se movió, no respiró, no parpadeó. El puntero se movió solo. «Vemos». Me obligué a hablar. «Adiós», susurré. El puntero no se movió al adiós. Las luces se apagaron. Todo quedó a oscuras, salvo las brasas del fuego. No hablamos por el resto de la noche. Cuando amaneció, la sombra había desaparecido, y la tabla estaba de vuelta en el cofre de cedro, la tapa cerrada. Clavé el cofre, pero, desde entonces, me despierto todas las noches a las 4 de la mañana. No por un sonido, por la sensación de que alguien me observa, de que alguien espera. Sé lo que quiso decir la tabla. No que moriré el 28 de enero de 2027, sino que algo vendrá ese día, y ya sabe dónde duermo. Crecí en Dawson Creek, Columbia Británica, donde los inviernos duran demasiado. Los bosques de abeto se amontonan contra los caminos, y el silencio después del anochecer se siente más pesado que la nieve. Mi casa está a unos 15 minutos del pueblo, pasando los viejos silos de grano y bajando por un camino de grava que la mayoría evita cuando cae el sol.
Las noches aquí son tan silenciosas que puedes escuchar tu propio corazón. Antes me gustaba eso, antes de que comenzaran los golpes. Ocurrió a principios de febrero, cuando el frío era tan profundo que te congelaba las pestañas y las noches parecían interminables. Mi amigo Colin había venido a tomar unas cervezas y jugar cartas. Éramos amigos desde la escuela. Los dos nos quedamos cuando todos los demás se fueron a perseguir las luces de la ciudad. Colin siempre había sido aficionado a lo raro: edificios abandonados, retos nocturnos, historias de fantasmas. Él fue quien trajo la tabla Ouija. La encontró en una tienda de segunda mano, dijo. No pregunté por qué pensó que era una buena compra. La colocamos sobre la mesa del comedor. La estufa de leña crepitaba en la esquina, llenando la casa con suficiente calor para combatir el frío. Afuera, el viento raspaba el revestimiento de la casa con un silbido largo y constante. ¿Alguna vez hiciste una de estas?, preguntó Colin, sonriendo. No, dije, y tú tampoco deberías. Él rió, paró, su risa no le llegó a los ojos. Colocamos los dedos en el puntero. ¿Hay alguien aquí?, preguntó. Nada. Exhalí. Bien. Listo. Terminado. Pero entonces el puntero tembló bajo nuestros dedos. No se deslizó. No se movió por accidente. Tembló, como si algo al otro lado estuviera esperando permiso. La estufa estalló con un crujido fuerte, haciendo que ambos saltáramos. El puntero se movió. Sí. Colin sonrió. ¿Ves? Inofensivo. El estómago se me apretó. Él se inclinó más cerca. ¿Cuál es tu nombre? El puntero se deslizó, suave como hielo derretiéndose. N-O-E-S-U-N-N-O-M-B-R-E. Colin frunció el ceño. ¿Qué significa eso? La habitación se sentía más fría. Podía ver mi aliento. Le susurré. Pregunta algo más. ¿Dónde estás? El puntero se detuvo. Entonces, fuera. Los dos miramos hacia la puerta principal. La casa estaba en silencio. Un silencio demasiado profundo. Entonces comenzaron los golpes. 3 golpes lentos, deliberados. Toc, toc, toc. Como si alguien estuviera de pie en el porche. La sonrisa de Colin desapareció. Debe ser alguien que llegó. Negué la cabeza. No habíamos escuchado llantas. No había luces entrando por la ventana. Me puse de pie, con el corazón martillando, y fui hacia la puerta. No la abrí. Solo escuché. Silencio. Luego. Toc, toc, toc. Justo en la puerta. La estufa se apagó un poco, las llamas encogiéndose como si les faltara aire. Mi aliento salía en nubes. Colin susurró. Pregúntale quién es. No, dije. El puntero se movió solo. No. Luego, no. Preguntes. Los golpes volvieron, más fuertes esta vez. Ese tipo de golpe que no pide permiso. Ese tipo de golpe que exige. Colin dio un paso hacia la puerta. Lo agarré del brazo. No, dije. Sonó como una súplica. Los golpes cesaron. Un silencio grueso como el hielo. Poco a poco, regresé a la mesa. Di adiós, susurré. Empujamos el puntero hacia Goodbye. De repente la tabla se sintió pesada, como si algo no quisiera que termináramos. El puntero dio un tirón. No. La puerta principal tembló. No la golpeaban. Tembló, como si algo la hubiera embestido con ambas manos,
Colin gritó, retrocediendo. La estufa se apagó y quedamos a oscuras. Escuché respiración. No la mía, no la de Colin. Respiración dentro de la habitación. Justo detrás de mí. No me di la vuelta. Forcé el puntero hasta Goodbye con manos temblorosas, arrastrando las de Colin junto a las mías. En cuanto tocó la palabra, la casa quedó inmóvil. La respiración se detuvo. La puerta dejó de sacudirse. El calor volvió, como si alguien hubiera soltado el aire. No dijimos nada. Colin se fue sin ponerse el abrigo. Se mudó a Prince George una semana después. Dice que necesitaba un cambio de ambiente. Ya no responde mis llamadas. Yo sigo viviendo en la cabaña. Clavé la tabla Ouija dentro de un cofre de cedro en el cobertizo. Pero a veces, en noches frías, cuando el viento se detiene y el bosque queda completamente quieto, lo escucho. Toc, toc, toc. Y no pregunto quién llama, porque ya lo sé.